Qué gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 17 del libro de Isaías. Cada país tiene una riqueza histórica impresionante. En mi país, por ejemplo, se encuentran las ruinas de Copán. Estas están ubicadas al occidente de Honduras. Los templos mayas en ese lugar hablan por sí solos. Y cada vez que los visitamos, revivimos la historia a través de los relatos de sus guías turísticos. Hoy viajaremos también a las ruinas de Damasco. Damasco era una ciudad de las grandes en el mundo antiguo. Era la capital de la antigua Asiria. Damasco fue una de las más hermosas ciudades del mundo, pero el juicio de Dios en las manos de Asiria la reduciría en un montón de ruinas. Permítame hoy ser su guía turístico y llevarlo a este viaje maravilloso y descubrir juntos las lecciones que tiene para nosotros el mensaje de este día. Damasco habría de recibir un fuerte golpe y ya no sería más contada entre las grandes ciudades del mundo. Por algún tiempo, la ciudad pareció haber estado en ruinas, pero aparentemente después fue reconstruida, pues siglos más tarde Jeremías hace referencia a ella en algunos de sus capítulos. Notemos lo que declara el versículo 1. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. ¿Cuál fue la razón para que el juicio de Dios cayera sobre esta ciudad? Notemos lo que declara la siguiente cita. Se recordará que en los días de Acaz, Siria estaba unida con Israel en una alianza contra Judá, dado que eran amigos muy cercanos. Dios anunciaría entonces juicio contra ellos. La razón entonces es que este pueblo o el pueblo de Dios estaba amenazado y Dios lo defendería. Y entre aquellas amenazas se encontraba Damasco. Es maravilloso saber que Dios ama, Dios cuida y Dios defiende a sus hijos. Ante el clamor que el salmista declaró en el Salmo 17:8, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ante este ruego, Dios responde. En Éxodo 14:14, Él dijo, estad tranquilos, yo pelearé por vosotros. Sabes que en este momento si hay algo que te amenaza. Así como Damasco amenazaba al pueblo de Dios en aquel entonces, el Señor te defenderá. Está tranquilo, porque Dios peleará esa batalla por ti. Notemos lo que declara ahora el versículo 4. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. El juicio no solamente estaba destinado para aquellos que amenazaban al pueblo de Dios. El juicio también está destinado para los mismos del pueblo de Dios. Recordemos lo que declara Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si estos, declara este versículo, se salvan con dificultad, cuanto más aquellos que hoy rehúsan servir o rendir su corazón al Señor. Sabes que nosotros como pueblo de Dios también estamos bajo un juicio. Todas nuestras obras serán juzgadas. Notemos lo que declara el versículo 10. Porque tú olvidaste a Dios. Esta era la razón por la cual Dios juzgaría a su pueblo. Habían olvidado a Dios y también declara el versículo que se olvidaron de la roca de su salvación. Después de haberse apartado de Dios, el pueblo vanamente buscaría protección en deidades paganas. Hay un principio que no podemos olvidar. Siempre hay un grupo fiel. Es un grupo que se mantiene. Cuando todos van en pos de los dioses paganos, hay un grupo que se mantiene. Notemos lo que declara el versículo 6 de este capítulo. Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta
de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Dios, el Rey de Israel. ¿Te diste cuenta? Aparentemente aquí aparece una figura sacudiendo el árbol de olivo, pero algunos frutos permanecen atados, pegados, sostenidos a la rama. A esto se le llama remanente. Es un pequeño grupo que permanece a pesar que todos van en una dirección contraria a la que Dios tiene. Así que uno de los propósitos del juicio de Dios era apartar nuestro enfoque de los ídolos y de las cosas en las que hemos puesto nuestra confianza. Por lo tanto, es necesario el juicio para que finalmente solo queden aquellos que realmente son fieles a Dios. Hablemos de las características de este remanente. En aquel día, declara el versículo 7 y 8, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Esta es una característica impresionante. Es una característica que tú y yo debemos tener. En medio de la idolatría de este mundo, nuestros ojos deben estar puestos únicamente en Dios. Al remanente nada lo distrae. Al remanente no lo distrae ninguna práctica pecaminosa, ninguna gloria terrenal, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Hebreos capítulo 12, verso 2. Permíteme hacerte una pregunta para finalizar. ¿Eres tú contado entre ese remanente? ¿Estás manteniendo tus ojos puestos en el Señor en medio de la situación en que estamos viviendo? Ojalá que sí. Y que en aquel día tú y yo seamos parte de ese remanente. Me gustaría orar por ti, para que juntos podamos decidir hoy pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles en medio del mundo de idolatría en el que vivimos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, porque a través de tu palabra nos llamas la atención para ser mejores cada día. Por favor, ayúdanos a tener nuestros ojos puestos únicamente en ti, que nada nos distraiga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra. Que el Señor te bendiga.